Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal junto a Ignacio Briones. Estamos una semana más, esta semana navideña, ¿no? Junto a Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior. No, el otro Claudio Alvarado, el otro Claudio Alvarado. Nombre. ¿Ah? Claudio Alvarado Rojas. Claro, y el otro es Claudio Alvarado Andrade. Ah, pero lo hay investigado ya. Hay que diferenciar el... Que al parecer va a ser ministro del Interior, el otro Claudio Alvarado. Todo indica eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestro gran Claudio Alvarado, El gran valor amigo en todo de mil eso. batallas cuando estamos con el presidente Piñera. No, pero este Claudio Alvarado, el bueno, como le digo yo, no es que el otro sea malo, pero este es el bueno. Es un intelectual público. Claro, una destacada figura voz pública, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, centro de estudio que se ha ganado merecidamente un lugar muy prominente o preeminente en la discusión pública. Que además tú eres abogado Sí. de formación, abogado UC. Efectivamente, de la Universidad Católica, sí. Entonces estás contento porque van a llegar al parecer muchos abogados de la Universidad Católica al futuro gobierno, profesor de Derecho Constitucional y autor de varios libros como La Ilusión Constitucional y Tensión Constituyente. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted aquí conversando Hola, Claudio. tantos temas de interés común. Oye, y el primero, ¿cómo no te lo vamos a preguntar? ¿Cómo estuvo tu Navidad? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. En familia, son días, conversábamos fuera de micrófono, ¿cierto? Días un poco extraños en términos laborales, pero muy gratos. Más relax. Sí, o aparentemente, pero muy, muy gratos, muy, muy agradables. Yo tengo dos niñitas bien chicas, así que se disfruta mucho. ¿Cómo en familia celebraste la estos Navidad? días. Recibimos en mi casa, en nuestro departamento, a mi suegra, a mis papás, mis cuñados. mi Hicieron una hermana. suegra y fusión, papá, una fue una síntesis. fusión, Mira, mira. Sí, qué sí, notable. Qué progresista. Mérito, por supuesto, Claro. de mi señora. Yo tengo muy escaso mérito al respecto, pero sí, no, estuvo muy entretenido. Pero la Navidad a mí es mi fecha preferida del año. Sí, a mí Sí, también. me encanta esa cosa Con de... el 18 también. Pero me gusta más esta porque es como un momento súper familiar. Sí. Donde uno se esfuerza a ver a todos los familiares y a pasarlo bien, ¿no? Una cosa obligada nomás. Y los regalos, al menos en la casa nuestra, han ido mutando desde grandes cosas a cuestiones más gestos de cariño, excepto para los niños que piden las zapatillas, el fútbol y la pelota y esas cosas. Pero es una instancia de encuentro familiar súper linda. A mí me encanta Con compartir en la pesebre, con árbol de Pascua, con con los pesebre, dos. con hablar de Pascua, que el pesebre lo hacemos en la casa con todos los niños. Yo no soy católico ni creyente, pero ¿Agnóstico? Totalmente. Te define agnóstico. Filo ateo, digamos. Ah, mira, eso Sí. entonces era un creyente. ¿Ah? Filo ateo, un creyente. Un creyente no. Pero me encanta esta fecha, muy familiar, muy bonita, muy simple. ¿Ah? De comida, de cocinar, de preocuparse por el otro, me gusta mucho. O sea, pese a tu no creencia, sí celebra la tradición cristiana occidental en esta Lo que fecha. pasa es que yo creo profundamente en los valores cristianos, Ah, ya, eres un humanista liberal, sí, como sería Jesucristo. algo así. Y tú, Claudio, bueno, tú sí eres creyente. Sí, yo soy católico, celebramos también con la familia ayer en la misa de Navidad, pero al igual que Ignacio, ¿Misa 25 o 24? por razones prácticas el 25. Por razones Sí. prácticas, porque si no la comida es muy tarde. Y claro, recibíamos a toda la familia en la casa, y además está el tema de los niños, de las niñitas en mi caso, y es una fiesta muy bonita. Yo coincido con Ignacio, es de mis fechas favoritas del año, junto con el 18, junto con el recuerdo del 4 de septiembre, también es más político. Pero la verdad es que es realmente muy... Yo coincido con el adjetivo de Ignacio, es muy bonita la fiesta, es una Sí. celebración familiar muy... como pocos momentos del año. Y sabes que yo encuentro que tiene algo que es bien notable, porque si tú lo piensas, ¿qué estamos celebrando el 25? No es el viejo pascuero, que claramente es una invención más reciente, popularizada por un escritor norteamericano a comienzos del siglo XX, en términos más globales me Claro. refiero, como producto global, y después por la Coca-Cola, que es el que le puso el traje rojo. Pero lo que estamos recordando, lo que estamos conmemorando, es básicamente un niño, un bebé, que nace en un pesebre, allá en Judea, digamos, y que nace además en la máxima pobreza, acompañado solo de su padre, su madre, unos pastores, unos reyes medios perdidos, viajeros, y no mucho más, digamos. Entonces, yo encuentro que la Navidad, más allá de la creencia o no creencia que uno puede tener, tiene algo muy bonito que está en un viejo poema de Miguel de Unamuno, que precisamente se trata de recordarnos nuestra infancia, recordar la infancia, recordar lo que éramos cuando niños, ¿no? Que todo era alegría, que todo era un juego, que todo era amor, que todo era dar. No solo recibir, no solo pedir, no solo exigir. Que es un poco como A mí la cultura en la que vivimos hoy día. A mí, de hecho, una cosa, debo ser un bicho raro en esto, pero a mí para la Navidad me gusta mucho más dar regalos que recibir regalos.
Y parte de mi motivación es cómo hago un buen regalo, que, o sea, lo empecé a pensar con tiempo. Sí. Y a veces no es una cosa comprada, a veces es una carta, una bonita foto, ¿cachai? Es bonita fecha, me encuentro que es una fecha de gratitud y de valoración de la familia. La familia, por Dios, que es fundamental, po. Sí, por eso sí el punto de la infancia, que más allá si se suscribe o no se suscribe a la fe cristiana, tiene una cosa muy simbólica. Tiene una cosa muy simbólica que nos recuerda al final, yo creo, lo mejor de lo que somos los seres humanos. Que a veces vemos, nos preocupamos, nos acordamos solo de lo malo, especialmente cuando vemos las noticias o leemos el diario. Aquí, por al menos 24 o 48 horas, nos recordamos cosas buenas. Perdón, Oye, y un apunte muy pequeño, y además como calza, conecta, digamos, con los últimos días del año, también es una fecha muy propicia para detenerse un poco, momento de balance, Sí, de reflexión. Sí, pues. Y con esa mirada que bien decía Ignacio, un tanto más optimista, o al menos buscando mirarlo desde el punto de vista constructivo. Así que sí, Raya para la Suma, yo me sumo a sus planteamientos. Y claro, además los que somos creyentes, en mi caso católico, bueno, además tiene ese significado tan especial. Nosotros en el IES mandamos siempre un saludo de Navidad, y este año enviamos este saludo con una frase de C.S. Lewis, que de algún modo simboliza lo que representa para los creyentes, pero conecta además con la cuestión familiar, ¿cierto? Que decía Ignacio. La frase dice: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Y claro, por todos esos motivos, obviamente, una fecha muy especial, así que... Ustedes editaron un libro sobre C.S. Lewis. Efectivamente. Yo lo tengo en la casa. Sí, gran escritor, gran intelectual. Una introducción, católico. A la dimensión, digamos, no literaria de C.S. Lewis, escrito por Manfred Svensson. Sí. Oye, todo esto, el poema de Unamuno, que yo hacía referencia, que se cita en la Navidad, que dice así: agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. Le hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, chícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Precioso. Pero tenemos que hacer la pega. Así que vamos a lo menos precioso. Vamos a lo menos precioso, a la contingencia. Y bueno, Claudio Alvarado tiene una cosa bien notable, que probablemente debe ser de las voces más persistentes en el debate público en los últimos años, respecto a lo que ocurrió en octubre del 2019, ¿no? Cada vez que alguien de izquierda se desmadra o sale con alguna idea media creativa, ahí vemos los comentarios, las cartas, las columnas de Claudio en distintos medios, en distintos espacios, a propósito de octubre, ¿no? De lo que fue el estallido. La primera reflexión, lo conversamos antes de salir al aire con Ignacio, Claudio, que te queríamos comentar, a propósito de los resultados de las elecciones, que ya se ha discutido mucho, ¿no? Más allá de la contingencia electoral en sí mismo, a tu juicio, ¿hay un cambio de clivaje, como se ha dicho, y si esto constituye un fin a octubre? Gran pregunta y gran tema subyacente. Yo diría, para resumirlo, lo que voy a intentar explayarme a continuación, que es al menos plausible pensar eso. O sea, no es infundado, no es una conclusión propia de gente afiebrada el plantear esa posibilidad. Y quisiera brevemente explicar por qué. Si uno mira la historia larga del Chile post-dictadura, del Chile luego del retorno a la democracia, yo diría que al menos hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o de la campaña previa a ese segundo gobierno, nosotros teníamos más o menos claras ciertas cosas. Por de pronto, que la fuerza y la posibilidad de la explicación electoral del clivaje sí no era muy relevante, de que había un mundo de izquierda y centroizquierda que estaba más o menos orgulloso, con tensiones internas, pero más o menos orgulloso de lo que había sido el conjunto de gobiernos de la Concertación, y por de pronto con una exclusión, yo diría, muy amplia, muy transversal a nivel del discurso político de la violencia como método de acción política. Y estas cosas en mayor o menor medida se empiezan a resquebrajar, yo diría, desde 2011, visiblemente a nivel electoral de la campaña previa al segundo gobierno de Michelle Bachelet 2013, y ya definitivamente en torno a los hechos de octubre de 2019, que por supuesto que no fueron pura violencia. O sea, es verdad que el estallido es algo mucho más complejo, pero también es cierto que a nivel del sistema político, y ustedes lo vieron en carne propia por los roles que les tocó desempeñar, quizás lo más frustrante, lo más triste, es que hubo un sector muy significativo de la izquierda y la centroizquierda que de manera
expresa o tácita, coqueteó con la violencia. En Claro. algunos casos fue más O tímido, sea, fue más que, más más que la violencia, la justificación de la Exactamente, violencia. Ese es el hecho exactamente. político. No, real. la violencia, y le agrego otra que no es violencia física, pero sí es violencia institucional, que más que coqueteó con la deriva institucional, por Tal la, cual. la tentación También. del poder de corto plazo, pasarse por arriba a las instituciones, incluyendo Mm. la institución del presidente de la República, Sebastián Piñera. Tal cual. Y ese proceso fue largo, no fue solo octubre, noviembre del 19. Esto se siguió evidenciando en distintas manifestaciones durante la pandemia. Sí. De ustedes ahí también lo vieron en carne propia. Se, por supuesto, manifestó en el marco de la Convención Constitucional del 2021 y 2022, que de algún modo fue la proyección institucional del octubrismo, por decirlo en simple. Y en los inicios de este gobierno. Tal cual. De hecho, es tan largo que si uno quisiera encontrar, yo diría, la última esquila notoria, simbólica, potente de esa dinámica, fue incluso posterior al plebiscito del 4 de ¿Los septiembre. indultos? Los indultos. Claro. Entonces, Que eso fue como el 1 de enero, tal la, cual. La guinda de la torta. pensando que pasaba piola. Y no lo pasó. Entonces, por todo ese conjunto de hechos y su efecto a nivel político y social, a mí me parece plausible, como decía hace algunos minutos, plantear que hay una fractura que por supuesto no es el único factor en juego, también existe antipolítica, también existe cansancio con la política tradicional, pero hay varios elementos que a mi juicio ayudan a poner sobre la mesa. Mira, es posible que se esté configurando un nuevo clivaje. A modo de noticia en desarrollo, los clivajes son, digamos, uno tiene certeza que se instalaron cuando mira en retrospectiva, tienen que haber pasado 10 años por lo menos, dicen algunos expertos, pero bueno, ya llevamos varios años después del 2022 y hoy día en este mundo político acelerado, la verdad es que ya se han visto ciertos efectos a nivel electoral y también a nivel de las dirigencias políticas. Entonces, yo diría que no tenemos total certeza de que eso esté ocurriendo, pero me parece plausible plantearlo. Y yo diría además que quienes lo han planteado, con esto cierro el punto, no son personas que únicamente estén interesadas en validar esta idea a un punto de vista político, porque por supuesto que a quienes votamos derecha, centro, derecha de forma habitual nos acomoda además ese nuevo clivaje, pero esto lo ha planteado también gente muy seria desde la ciencia política como David Allman, diciendo, ojo, Sí. aquí se instaló algo que no es exactamente derecha-izquierda, es quienes estuvieron o quienes todavía miran con Te hago- nostalgia la refundación y quienes te están hago- te por la hago- restauración. Te hago un complemento y una pregunta. El complemento, claro, si esto hubiera quedado simplemente en el estallido y la entropía de ese minuto y la tentación de algunos con el poder, pregunta abierta, no sé si este sería el clivaje. Pero lo que lo constituye el clivaje, que esa fuerza disruptiva, refundacional del estallido, se institucionalizó en un proceso que es histórico, que va a quedar en los libros de historia, que además tuvo notable visibilidad antes, durante y después, y que viene como a sintetizar, ¿no es cierto?, formalmente todo aquello que se quería o se expresaba en el estallido, la violencia y la deriva institucional resultante. Y por lo tanto eso queda, ¿ya? Y eso hace más plausible que este hecho institucional haga que esa ruptura o ese clivaje perdure en el tiempo. Entonces ese sería un complemento. Pero aquí viene la pregunta. ¿Es suficiente ese clivaje? Supongamos por un momento que ese clivaje va a ser permanente y es lo que va a dividir aguas al futuro. ¿Es permanente ese clivaje para el proyecto político de la derecha? Porque, al contrario, sensu, esto puede ser como una espada de Damocles o una tentación, ¿no es cierto?, que genera resultados contraproducentes, en el sentido que me confío que este clivaje es suficiente y no tengo ningún proyecto político que ofrecer de largo plazo desde la perspectiva de la centro-derecha, que es lo que siempre se le ha criticado a la centro-derecha. Ustedes en el IDE han sido extremadamente críticos desde el cosismo de Lavín a la gestión del presidente Piñera, probablemente quizás lo sean también a la retórica de la emergencia, que uno la entiende en ciertas cosas, pero como proyecto político es obviamente insuficiente. Y si uno le agrega este clivaje que está llamado a perdurar, quizás la tentación de aferrarse a ese mástil sin tener que construir una hoja de ruta, ¿no es cierto?, de largo plazo para un ideario de derecha o centro-derecha, es un costo a pagar. ¿Cómo lo ves tú, ese riesgo, y si acaso estás de acuerdo con esa hipótesis? O sea, desde luego el punto es muy bueno. Yo creo que es una pregunta que hay que abordar y que, como decíamos antes, está en desarrollo, pero apuntaría a dos cosas para decir algo concreto. Lo primero sobre tu complemento es que yo, y en parte para sintetizar lo anterior, yo diría que lo que pareciera estar formando este nuevo clivaje es un conjunto de hechos. O sea, es
el modo en que envejece o mal envejece la violencia de octubre, su proyección institucional en la convención y el fracaso en el plebiscito del 2022, lo que eso dibuja, el hecho de que ese plebiscito haya coincidido con la reinstauración del voto obligatorio, o sea, efectivamente hay un nuevo electorado que aquí juega, y también, no hay que olvidarlo, que el presidente Boric abrazó muy tempranamente la convención. Y Jackson, ¿qué decir? Claro, entonces ese conjunto de cosas me parece que ayuda, vale la redundancia en su conjunto, a hacer plausible que aquí está pasando algo que tiene posibilidad de proyectarse. Ahora, sobre el segundo punto de Ignacio, sobre... Oye, y te hago un paréntesis, como ya vimos, pero recordemos a los auditores, la votación de José Antonio Kast, la correlación con la votación del... Increíble. Es casi 1-1 perfecto. Tal cual. Entonces, todo eso hace plausible que aquí esto puede estar incubando. Ahora, sobre el segundo punto, lo que yo diría es, a su vez, dos cosas. Esto es una gran responsabilidad. O sea, estar encabezando un proceso político que pareciera tener el potencial de ser de largo aliento, le pone una tremenda responsabilidad sobre su hombro al mundo de la actual oposición en general y en particular, ¿cierto?, a el presidente electo y sus equipos más cercanos, porque lo que muestra es que la derecha y centro-derecha están en un momento distinto a lo que estábamos acostumbrados, digamos. O sea, aquí no se está simplemente, con todo lo difícil que ya es, liderar el carro un periodo de 4 años, sino que pareciera que hay algo más grande en juego. Y lo segundo es que por supuesto no está asegurado. Esto no está asegurado y no basta porque, como dice un amigo mío que creo que ambos conocen, pero sé que al menos Gonzalo, Joaquín García Huidobro, que Joaquín siempre dice que la práctica, y la práctica política en particular, va creando sus propias condiciones de posibilidad. Entonces, cómo se pueda cuajar o no este clivaje depende en gran medida de cómo le vaya al gobierno que viene, al gobierno de José Antonio Kast, y parte de sus desafíos y de la oposición actual, futuro oficialismo más en general, de la derecha y centro-derecha, es tener efectivamente una hoja de ruta que sea capaz de ir más allá de la emergencia. Yo creo que la narrativa del gobierno de emergencia tuvo varias virtudes en el periodo electoral, ayudó a tener foco, a fijar prioridades, a unar a la fuerza derecha centro-derecha, pero por supuesto que no basta para tener un proyecto de largo aliento, y ese es el desafío para las derechas. Hay que caminar y masticar chicle. Así es. Ya, y nos vamos caminando con chicle a la vez, a la pausa, y volvemos con Claudio Alvarado a la hora liberal. Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, abogado, profesor de Derecho Constitucional y agudo analista. Además que interesante tener un conservador en la hora liberal, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso. Tenemos una pregunta calada para Claudio a propósito de eso. Pero quería retomar con lo que estábamos hablando del gobierno de emergencia y la posibilidad de que eso constituya un proyecto político en sí mismo, ¿no? Porque un gobierno de emergencia en el fondo es una cosa... como fue la concertación, pues si la concertación nació a mediados de los 80 con un propósito, ganar el plebiscito, y después dijeron, chuta, no, ya ganamos y ganamos una tremenda votación, ahora hay que ir a gobernar, y ganaron con Patricio Elwin, sacaron otra tremenda votación, y después dijeron, chuta, está funcionando esto, y seguimos para adelante, pero al parecer esa necesaria conversación sobre el fondo del proyecto nunca se dio, y al revés, cuando empezaron algunas voces críticas a fines de los 90, los autoflagelantes, que se empezaron a contradecir, digamos, la esencia de este proyecto, que parecía ser como un no proyecto, era más lo que se callaba que lo que se decía, aparecieron los autocomplacientes. Bueno, esa historia no terminó bien. Pero ojo, yo tengo un matiz ahí, porque la concertación tuvo y lo hemos discutido en este programa, tuvo una gran virtud, que implícita y explícitamente sí tenía un proyecto político a largo plazo, y una hoja de ruta y un norte hacia dónde ir. No, pero déjame hacerte un contrapunto y para planteárselo, Claudio, porque yo lo encuentro que tiene alguna similitud al gobierno de emergencia, porque en el fondo, ¿qué es lo que era la concertación? Era la recuperación de la democracia, ese era el proyecto fundamental, pero una vez que la democracia ya se recuperó, ese proyecto termina, digamos, porque ya está, es un bebé que camina solo. Después era crecimiento con equidad. Y después crecimiento con equidad, que es muy parecido al gobierno de emergencia, o sea, como objetivos concretos, específicos, vinculados a metas bien definidas, ¿no? Que era crecer, se creció harto, disminuir la pobreza, se disminuyó mucho y recuperar la democracia. Pero el fondo político nunca se discutió al punto que hoy día el viejo
clivaje, ahora que estamos hablando de clivaje, entre social cristiano, demócrata cristiano Oye, y socialista. pero duró 20 años, pues eso No, es un duró, éxito. duró harto, si eso es el mérito. Duró harto, pero no había inteligencia artificial, no había redes sociales, Sí, no verdad, había eso es influencers, verdad. era otro mundo. Eso es verdad. Entonces, ese es un poco el tema, Claudio, ¿cómo lo ves tú? Las posibilidades de que esto se transforme en algo más y cómo se hace cuajar eso, qué difícil. Y le agrego otro pero a la sopa a la pregunta, Claudio, para que la aborde en dos dimensiones. Esta mirada, proyecto político a largo plazo de la derecha conservadora, acaso si cabe la liberal, etcétera, pero el de derecha al fin. Esa es una primera reflexión importante. Y después de que tu reflexión está con la otra para no mezclar a los auditores. Perfecto. No, esto es muy interesante, muy importante, porque efectivamente uno, según el parámetro del tema que va escogiendo, va a encontrar paralelos, digamos, con lo que fue el periodo de inicio de la concertación y diferencias, ¿cierto? Una diferencia importante que no hay que olvidar, que yo creo que sirvió como pegamento para la concertación y que aquí obviamente no ocurre Pinochet. para bien, efectivamente. Sí. O sea, en el fondo, Que estuvo hasta el año 98 en la comandancia en jefe. Un buen 8 punto, años. es un buen punto. Sí. claro, o sea, entonces yo creo que eso que al mismo tiempo una gran noticia para Chile, o sea, que el octubrismo no haya logrado instaurar su propia lógica autoritaria, que la convención haya fracasado, y que es una gran noticia para Chile, al mismo tiempo, como ese proyecto fracasó tempranamente, no ofrece al villano del mismo modo que lo tenía la concertación. Claro, la Porque ya lo concertación. mataste institucionalmente. Sí. Entonces, eso yo creo Lo que lo hace más difícil, digamos, en las circunstancias actuales. Así es. Y después están los cambios de la época, ustedes lo decían, ¿cierto? Inteligencia artificial y tanto otro. A ver, hecha esa prevención, yo diría que hay un aspecto que juega a favor y otro que juega en contra de la situación actual de las derechas. Lo que juega a favor, paradójicamente, es que los problemas que justificaron el llamado gobierno de emergencia son muchos igualmente. O sea, la emergencia de Chile no es solo, digo, para partir con bolito, para la primera etapa, los problemas no residen únicamente en seguridad. Ya sería gigante, ¿cierto? Porque seguridad tiene muchas aristas, pero si uno empieza a mirar, y hay temas que algunos de ustedes han estudiado o han trabajado en detalle, no sé, educación. En educación Chile tiene un problema muy significativo. Si uno se propusiera como uno de los elementos de la hoja de ruta de los desafíos de los próximos gobiernos, siendo optimista de la derecha, centro-derecha, bueno, revitalizar la educación pública y mejorar algunas cosas que han caído en mal momento, digamos, con problemas luego de las reformas de Bachelet. Bueno, eso ya es bien grande, digamos. O sea, eso es bien significativo. Luego, los desafíos económicos, Ignacio obviamente aquí es el experto, pero tampoco se solucionan de un día para otro. Entonces, yo diría que algo que juega a favor es que esta narrativa de reconstruir, rehabilitar democráticamente el país es algo que puede durar un buen tiempo. Puede durar para siempre. O sea, yo no sé para siempre, pero digo, al menos con la intensidad actual, siendo hiper optimista un par de gobiernos. Por ahí te topáis con la palabra emergencia, ¿no? Porque la emergencia tiene una connotación de inmediatez. El incendio. Claro. Pues, Se está quemando la casa, tengo que ir a apagarla, digamos, de acuerdo. por cualquier medio. Y lo que tú estás planteando es una reconstrucción, y eso es un proyecto político. Bueno, y por ahí yo creo que va en ese sentido como un horizonte posible, que es, si ustedes se fijan, esto yo lo he conversado con los amigos republicanos, la narrativa del gobierno de emergencia, en el detalle, esto, si uno se pone quisquilloso, se ha fraseado de dos modos distintos. En algún momento de la campaña fue seguridad, migración irregular y crecimiento económico. Tema económico, Okay. empleo, crecimiento. Pero en otro momento, y me parece que así está en el programa de José Antonio Kast de primera vuelta, era seguridad y migración irregular como un tema, la parte económica como segundo tema, y las urgencias sociales donde caen educación, salud y otras como un tercer tema. ¿Y por qué hago este comentario un poco Ahora, anecdótico? esa tercera pata no fue parte sustantiva de la campaña. Claro, no fue parte sustantiva de la campaña, sí está en el programa, pero en cualquier caso sí me parece que le permite, bajo la lógica de reconstrucción, un poco más de horizonte. Ahí podéis tener un horizonte. Ya, ahí viene mi segunda pregunta entonces, que es como el riesgo que hay detrás de esta narrativa, ¿no? Que es que el concepto de emergencia, si uno, digamos, es fiel a lo que las palabras significan, tiene una connotación de corto plazo y de resultado de corto plazo. Y en el reenfoque que tú les estás dando, y quizás lo que más le ilustra es la educación, que lo que uno haga, si lo hace bien, va a tener resultados de medio a largo plazo. Tú no vas a ver los resultados inmediatos, no los vas a ver ni en delincuencia probablemente, que requiere una... O sea, no es chascar los dedos para que las cosas pasen, requiere una institucionalidad, requiere una serie de cuestiones. Tampoco en lo económico, aunque lo económico viene con viento de cola muy ayudado por el ciclo del cobre, inversión, etcétera, podemos discutirlo. Pero no va a tener ese resultado inmediato y eso
puede terminar matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo ves ese riesgo? Muy real. De hecho, estamos tan en sintonía con esa inquietud que lo que yo iba a decir que no colabora justamente es que hoy día, tanto por cómo fue la campaña como por el sentido de urgencia que algunos de estos problemas imprimen, es que el gobierno que viene tiene poco tiempo para dar la sensación de que las cosas están cambiando y por tanto el margen de que, o la posibilidad de que esto termine generando nueva frustración es alta. Es alta. Ahora, yo creo que en eso tampoco sería catastrófico, digo, las cosas pueden terminar mal, es obvio, pero también pueden resultar razonablemente bien, porque si hay algo que le juega a favor, yo creo, del próximo gobierno de José Antonio Kast, pero con otro candidato de oposición probablemente habría sido lo mismo, o similar, es que el contraste con la presidencia de Boric, yo creo que es favorable. Es favorable justamente por este vuelito de un ánimo restauratorio entendido como lo dice Alman, digamos, de recuperar lo mejor de los 30 años, de ser capaz de hacer bien las cosas, agrego yo, esto no es Alman, de devolverle dignidad presidencial al cargo. No sé, piensen los debates que han habido en estas 2 semanas, digamos, desde que tenemos presidente electo. De la primera dama. De la primera dama, la actividad del presidente electo Kast versus lo que fue el presidente electo Boric. O sea, yo creo que hay algo que sí quizás le permita ganar algo de tiempo al gobierno, en la medida que se hagan las cosas bien, que diseñe un buen gabinete y un largo etcétera, que es que sí yo tiendo a pensar que se puede transmitir para partir que las cosas están cambiando aunque no haya resultados inmediatos por el modo en que se hace funcionar la máquina del Estado. Yo creo que, o al menos que se da la impresión que funciona, pero eso no es solo mérito de Kast, que ahí podemos discutir de la campaña hace tiempo, pero yo creo que también es que el mundo de la oposición en su conjunto hoy día, de la actual oposición a Boric, en contraste con lo que fue la presidencia de Gabriel Boric, tiene mucho a favor. La vara quedó baja, creo yo. Pero puedo plantear un punto que sí, pero lo siguiente, yo ya estoy más viejo, y me ha tocado vivir este proceso de cambio de gobierno. Más joven que yo. Claro, pero ya estoy viejo en términos de cana y me ha tocado esta experiencia anterior de los cambios de gobierno en 2 ocasiones. Y yo le encuentro, voy a recibir una pifia acá, pero un aire Piñera 3 a todo lo que está pasando. Fíjate por lo siguiente, porque Piñera 2 del 2017 también fue un triunfo bien contundente, por 10 puntos, 55-45, donde también se instaló esta idea de cambio de ciclo largo, 2, 3 gobiernos de derecha, en fin. Donde también el eje de la campaña fue fundamentalmente seguridad / migración. El eslogan de la época era, claro, ordenar la casa y recuperar la economía, que venía muy vapuleada por la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Y no estaba el octubrismo, pero estaba la nueva mayoría, que era el villano de la época, ¿no? Que no nada que ver, digamos, con lo que fue el octubrismo, pero era un villano, digamos, bien presente. Y además, si tú te fijas, los nombres que están circulando, las imágenes, incluso el lenguaje. José Antonio Kast, una vez electo, empieza a hablar de diálogo, empieza a hablar de acuerdo, empieza a hablar de sumar, de gobierno de unidad nacional. Ya de personas en la centro izquierda. Yo me acuerdo cuando parte Piñera 2 era también los grandes acuerdos nacionales, algo de unidad nacional había. Pero creo que hay unos elementos mucho más complejos, ¿no? Por de pronto, al frente va a haber una oposición profundamente molesta y enrabiada, porque los republicanos fueron una oposición muy dura al gobierno actual y no se sumaron a ningún acuerdo, básicamente le negaron la sal y el agua. De seguridad. Eso es lo primero. Pero incluso seguridad, algunos aspectos de la ley Nadine Retamal los votaban en contra porque no eran tan duros. Entonces, en la práctica no se subieron a nada y fueron muy críticos con el gobierno actual y también con parte de la oposición chilena que se sumó a su acuerdo. Entonces, ahí hay sangre en el ojo. Segundo, hoy día en materia de seguridad la situación es muchísimo más difícil. En la parte económica puede haber un impulso, pero si no hay reformas de largo aliento, una cuestión estructural, es difícil que las inversiones se destraen y de verdad entremos en un ciclo de crecimiento, más allá que el cobre puede estar volando a 5 o 6 dólares, son cosas coyunturales, digamos, pero son muy circunstanciales. Y lo otro es que cuando Sebastián Piñera gana su segundo gobierno el 2017, habían 3 partidos en Chile, ¿no? Estaba la UDI, estaba RN y estaba Evópolis. Hoy día son como 8 partidos que están pegados, no sé, con agua y aceite. O sea, son muy disímiles. O sea, ¿qué similitud puede haber entre los libertarios y entre los amarillos, los demócratas? En fin. Entonces, raya para la suma, yo creo que hay riesgos inherentes que son muy, muy importantes. Yo coincido, digamos, más allá de alguna matiz o diferencia puntual de ponderación, yo coincido en que el cuadro que se le viene al nuevo gobierno es muy difícil y
Y también coincido con que desde antes, no solo post segunda vuelta, hay más elementos de continuidad o puntos de encuentro posible entre lo que grosso modo se llama en el debate público el piñerismo, con todos los matices que haya que hacer, Claro. y lo que puede ser este nuevo gobierno. Pero yo creo que, reconociendo eso, hay, justamente por la fuerza que tuvo todo lo que pasó de octubre de 2019 en adelante, hay un cuadro que en principio es favorable, que permite que esa base amplia de apoyo, que es una paradoja, ¿cierto? El presidente más a la derecha desde el año 90 va a partir en principio con una base política de apoyo más amplia que cualquier otro gobierno del sector, pero más que por los méritos de los republicanos en este caso, es por el contexto político social que hemos descrito, ¿cierto? Que ha favorecido ese cuadro. El clivaje. Claro, entonces yo creo que hay algo en el ambiente que permite un inicio auspicioso, pero esto efectivamente se va a complicar. Y por tanto yo no daría nada por sentado. Sí veo elementos como los que hemos conversado que permiten augurar que esto puede resultar bien, si es que además el gobierno de Kast logra resolver algo que es muy difícil, que es como en paralelo a esta continuidad y rescatar lo mejor de los 30 años y lo mejor de esas coincidencias esenciales con Frei Ruiz-Tagle y con los puntos de encuentro con la centro-derecha, tiene una impronta propia que le haga sentido a las grandes mayorías. Esto es un desafío, digamos, cuadrar este círculo es muy difícil, pero yo siempre soy optimista. Yo te hago otra pregunta en algo que dejó deslizado Gonzalo, que es bien notable y llegará la hora de preguntárselo al presidente electo, que es este cambio de postura que parece estar bastante evidente en el discurso, yo te diría desde que lo visitó, desde que se juntó con Frei Ruiz-Tagle, durante la parte final de la campaña miró a esta mayor apertura acuerdista, y hoy día ya como presidente electo es fuertemente acuerdista. O sea, un gobierno de unidad nacional, decía la campaña, ahora lo reivindica, sumando a gente de centro izquierda. O sea, lo más parecido al piñerismo, que fue exactamente la plataforma con la cual él construyó su partido, su personaje, que es atacar aquello, atacar los acuerdos por amarillo, por cobarde, y entonces la pregunta acá es, a tu juicio, en lo que hace un buen político, ¿cuánto de la ética de la responsabilidad, que es el pragmatismo, y cuánto de la ética de la convicción es la mezcla que define un buen político según tú? Porque cuando es puro pragmatismo, y uno da para pensar que construiste tu plataforma criticando aquello que hoy día enarbolas, Carlos Ibáñez del Campo, el claro, 52. alguien te diría, bueno, eso es pragmatismo puro, es maquiavelismo puro, ¿ya? Y Yo claro. diría, nada hay que sorprenderse. Así es la política, está bien, eso habla de un gran político, pero a lo mejor tú vas a querer meterle más de las convicciones, y a lo mejor las bases de apoyo de los republicanos también se estarán preguntando hoy día, oye, pero si yo quería mano dura, sin complejo, con carácter, y no el amarillismo acuerdista de Chile Vamos, que es todo lo que despreciamos durante años. ¿Cómo ves tú ese cambio? Si lo ves problemático, si lo ves virtuoso. A ver, obviamente esto es un tema que da para mucho y el tiempo se nos va a ir, porque habría que mirar cuánto de lo que hizo Chile Vamos fue atacado injustamente, cuánto admite una legítima autocrítica por los resultados electorales, lo mismo los republicanos, cuánto de sus críticas eran fundadas, cuánto era un exceso por antagonismo. En fin, todo eso da para mucho, pero yo, para responder en breve, diría que en términos generales a mí me ha parecido bien orientado este cambio de énfasis, y creo que además es coherente con dos atributos que Kast ha tenido en distintos momentos, aunque no siempre haya estado comportándose el entorno republicano de un modo coherente con dichos atributos. El primero es algo que ya decía Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria, en la elección previa, no esta, la del 2021. Él escribió una columna donde reconocía que él con dificultad votaba por Gabriel Boric en ese minuto, pero también decía, ojo, José Antonio Kast no es lo que ustedes están pintando. Tiene defectos, yo no voto por él, decía Brodsky, pero es un político conservador pragmático, miren su práctica parlamentaria, y yo creo que algo de ese Kast ha aflorado muy notoriamente en este periodo. Y yo creo que eso es bueno para Chile y para su gobierno, con los cuidados que haya que tener. Y lo segundo, en relación con lo anterior, es que él puso en la campaña como referente en un debate presidencial, y luego su entorno lo ha reiterado, a Giorgia Meloni, que yo creo que es la referente de estas nuevas derechas a nivel global, Sí. que valga la redundancia, sí sirve como referente. O sea, que es alguien de una impronta conservadora, que tiene un sello propio y cosas que son distintas a la centro-derecha tradicional, al menos en sus códigos dominantes actuales, Pero que es pero pragmática también. sumamente institucional, pragmática y que gobierna en coalición. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el propósito. Ahora, conseguirlo es muy difícil. Oye, pero nos tenemos que ir a una pausa muy cortito. Por favor. Dicho eso, ¿no amerita una mínima reflexión ese cambio? ¿Una explicación al menos? Sí, yo creo que sí. ¿No Después estará de la pausa pendiente? podemos Ya, ahondar. vamos a la quizás, pausa sí. y volvemos con Claudio Alvarado. La hora liberal.
Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, que está cumpliendo, ¿cuánto? ¿Unos 15 años ya? Vamos para los 20 años. Para los 20 años. Sí, el IES fue fundado el año 2006 y por tanto el 2026 vamos a Gran estar evento. celebrando los 20 años. ¿Y Sí, qué ahí tienen tendremos pensado novedades. en 20 años. la celebración? Que estamos viejos. Es que el ¿no? tiempo pasa. ¿Puedo contar una anécdota muy cortita a propósito de Sí. eso? A mí, por esas cosas de la vida, esto fue coincidencia, me tocó participar como público, como asistente, cuando estaba en cuarto año de Derecho, en la primera actividad del IES, que ¿Y fue una cuál charla fue? de Alejandro Vigo, Ya. cuando el IES todavía no tenía sede institucional. Entonces, para mí fue muy chistoso encontrarme años después. ¿Lo fundó quién? Alejandro San Francisco, ¿no? Él fue el primer director ejecutivo. El primer director ¿Y- ejecutivo. Los ¿Y fundadores. quién es el cerebro detrás del IES? Mira, es que una de las gracias del IES es que ha sido un proyecto bien colegiado, en el sentido que ha tenido distintas manos. Entre los fundadores está Juan Cristóbal Pavés, que hoy día sigue siendo el actual presidente del directorio, muy bajo perfil, pero también participó del primer equipo ejecutivo del Ya. IES, así como está Alejandro San Francisco como primer director ejecutivo, también participó Francisco Javier Urbina, recién que- egresado. Que hoy día Que está, hoy día es miembro de nuestro directorio y y está en trabaja Estados Unidos de profesor. en la Universidad de Notre Dame. Sí, así que vamos para los 20 años. Felicitaciones, yo creo que esto es un aporte notable. ¿Y, qué, Muchas y gracias. cómo van a celebrar? Si se puede saber. Mira, vamos Primero nos van a invitar a nosotros. Por supuesto. No, vienen varias cosas, pero en lo fundamental, la idea es tener algunos hitos durante el año que ayuden a recordar tanto lo que ha pasado en estos 20 años, algunos diagnósticos vinculados justamente a los temas que estamos hablando. Vamos a tener un evento de celebración propiamente tal a mediados de año, algunas publicaciones que forman parte del giro ordinario del IES, pero dialogando con la celebración. La revista de Punticoma, nuestra revista semestral, la del primer semestre, va a ir en diálogo con este mismo tema, así que tenemos bueno. hartas cositas. Ya, oye, pero volvamos a la pregunta. Vamos, que porque nos además dejaste. nos queda otro tema, así Sí. que vamos rápido. Vamos. Oye, no, estamos hablando sobre este giro de Sí. José Antonio Caz y los republicanos, de que ahora aparecen públicamente valorando los acuerdos, en fin, con una mirada bien distinta a lo que fue la esencia de su proyecto, que fue precisamente criticar eso. Y lo otro que es curioso, además, que quienes se sumaban como coro detrás de esa crítica, no necesariamente gente del Partido Republicano, pero decían, no, los acuerdos no, con esta izquierda no, nada de acuerdo con nadie, porque hoy día este país se volvió loco y por lo tanto no hay que tener acuerdo. Hoy día están en silencio. Entonces la pregunta es, ¿no amerita eso una mínima justificación? Porque si al presidente Boric, cuando pasó de ser octubrista a intentar evitar al cargo, se le pidió de manera sistemática que diera explicaciones o alguna mínima reflexión de su cambio, cosa que no hizo o fue muy mezquina. No quiero hacer ninguna comparación entre las dos figuras, sino simplemente decir que cuando uno cambia de posición, ¿no se hace necesario alguna justificación de ese cambio de posición? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con que en general los políticos tienen la necesidad, a veces no lo advierten, la necesidad de narrar, de explicar, de argumentar por qué están haciendo lo que hacen, en parte porque la palabra es parte de la política no es pura acción. Pero si me pide una opinión, yo no suscribo una opinión que no sé si es mayoritaria o minoritaria, pero en general provoca cierto, no sé si escozor, pero no le cae muy bien a mis amigos políticos. Yo tengo la impresión de que dado, justamente porque a las derechas en términos electorales le ha ido muy bien desde el año 2022 en adelante, porque está el plebiscito, está la elección municipal del año pasado, está esta parlamentaria, la presidencial, o sea, son resultados que comparado con la historia de los 90 en adelante son objetivamente muy positivos para las derechas. Justamente por eso es que yo creo que no hay que quedarse en los laureles y ser capaz de hacer una genuina y ojalá lo más colaborativa posible autocrítica. Y yo creo, pero esta es la opinión que adelantada, yo creo que aquí la autocrítica les cabe en mayor o menor medida a muchos, no solo al presidente electo, no solo a las figuras más cercanas a Sebastián Piñera, porque yo creo que si uno empieza a revisar lo que ha pasado nuevamente para hacer el periodo corto del 2019 en adelante, yo creo que pese a que les ha ido muy bien electoralmente a las derechas, yo creo que hay varios temas que revisar. Voy a poner solo dos ejemplos. El presidente Piñera, y ustedes lo saben mejor que yo, si lo pasó mal de 2019 en adelante, no fue solo por lo que hemos denominado octubrismo, fue también por cómo lo dejaron solo sus parlamentarios en el periodo de los retiros. Y yo creo que todavía ahí falta una autocrítica de varios actores a la altura de las circunstancias. Absolutamente. Por poner un ejemplo, segundo Y que ejemplo. habrá que recordar que José Antonio Caz se declaró oposición de Sebastián Piñera. Efectivamente. Oye, déjame darte un dato. En la votación del primer retiro, en el primer trámite, perdimos por 3 votos de Chile Vamos. 3 que se fueron para el frente y que dieron la mayoría porque tenía quórum especial en la norma. En fin. Y es un tema importante, digo, o sea, yo lo menciono porque es un ejemplo gráfico, digamos, Pero espérate, pero es el presidente desde el 90 a la fecha que ha estado más solo. Sí. Esto lo dijo Daniel Mansuy, yo no soy original en esto. Pero eso fue el primer trámite en la Cámara de Diputados. Después fue el segundo trámite del Senado, se aprobó por amplia mayoría. Y cuando vuelve el tercer trámite, los mismos diputados, habían 3 que se habían salido, digamos, de la manada,
a la vuelta del tercer trámite se salieron prácticamente todos. Todos. Creo que solo quedaron 10 parlamentarios de Chile Vamos que votaron en contra del retiro. Todo lo de Bópoli, desde ya. Entonces, ahí hay un tema, ¿cierto? Y luego, un segundo tema más, esto aquí podemos discutirlo, a quién la aplica, mayor medida, pero un segundo tema interesante es que históricamente, a mi entender, sé que esto admite discusión, pero históricamente la centroderecha exitosa fue una alianza que a nivel de ideario aglutinaba sectores, sensibilidades liberales, conservadores y socialcristianos inclinados para un lado o para otro, pero al menos liberales conservadores. Y eso, a mi juicio, se fue perdiendo en el tiempo y se instaló por motivos que a mí me cuesta entender realmente, aunque sé que, insisto, para disputarlo, para debatirlo, se instaló que Chile Vamos era la derecha liberal y que los otros eran los conservadores. Y yo creo que eso le jugó en contra al propio Chile Vamos. Yo creo que una de las gracias que tenía Sebastián Piñera como candidato es que aglutinaba distintos mundos. Sí, claro. Y eso yo creo que en parte tiene que ver con el surgimiento, no es el único factor, por supuesto, con el surgimiento de republicanos, en parte tiene que ver con algunas digámoslo, diferencias o cambios de opinión que tuvo el presidente Piñera y que pueden ser legítimos o que hay personas que están de acuerdo, pero digo, a nivel de composición de sensibilidades de ideario, yo creo que no hay que dejar de mirar esto, porque si eso es plausible, Chile Vamos, pero más en general el futuro oficialismo, que pareciera que va a ser bastante amplio, yo creo que tiene que pensarse de ese modo plural, digamos, que fue una de las gracias que tuvo la concertación, que la concertación fue exitosa porque aglutinaba distintos mundos. Entonces, yo creo que ahí también, por un segundo ejemplo más doctrinal, también hay algo que reír. Déjame recoger el guante muy cortito, yo creo que Ignacio lo va a complementar. Yo no diría que Chile Vamos podía ser vista o era vista como la derecha liberal, no, para nada. O sea, definitivamente no, yo te diría que eran mayoría los sectores conservadores, o más bien incluso con poca poca definición ideológica respecto a estos temas que son, no sé, más complejos. Pero sí, yo podría hacer una autocrítica desde un mundo liberal que tal vez, perdió algo que es esencial del liberalismo, ¿no? Que es una cierta humildad epistémica, es decir, no creerme dueño de la verdad, no creer que corro con colores propios y que todo lo que está de mi línea para allá está completamente equivocado, sino mayor apertura a la duda frente a ciertos cambios. Este liberalismo más de Burke, ¿no? De que en el fondo el cambio necesita ser muy sólidamente justificado. Y probablemente en algunos minutos eso se perdió de vista y hubo sectores conservadores históricamente fundamentales de la derecha que se pueden haber sentido maltratados. Y yo creo que eso es correcto, digamos. O sea, que durante algunos momentos, particularmente, uno diría en los últimos 6, 7, 8 años, eso se marcó muy fuertemente. Oye, yo complemento y le aprovecho de hacer una pregunta a Claudio. Muy interesante este debate. Yo voy a retrotraer un seminario que me invitaron ustedes en el IES de haber sido ya hace 2 o 3 años. La presentación de punto y coma 10 sobre las derechas. Exactamente, sí, tal cual, buena memoria. Y tomo a Burke, porque Burke es un autor considerado como un conservador, pero que en el fondo también es reivindicado como un liberal. Sí, claro. Y el liberalismo y el conservantismo, cuando están al alero de una misma sentido doctrinario, objetivo de largo plazo, se diferencian en la velocidad de la reforma o del cambio, pero ninguno mantiene el estatus. El conservador no es un dos extremos, no hago ni un cambio, lo que disputa es la velocidad. Y el liberal, por eso humildad epistémica, tampoco es refundacional, es de cambios graduales, incrementales. Por lo tanto, uno disputa la velocidad. Y yo sí creo que el liberalismo mal entendido tiene esa arrogancia de pisotear, de denostar, de humillar quizás al conservador, diciendo, no, que tú no querés que nada cambie, yo soy un reformista. Y esa actitud es extremadamente arrogante porque el conservador tiene un punto fuerte a su favor, que es decir, aquellas instituciones que yo quiero preservar son fruto de un proceso largo de prueba y error, de iteración. Y ahí hay sabiduría, que no se borra de un plumazo con la arrogancia de refundémoslo. Y yo creo que el liberal tiene que estar muy atento a eso. En síntesis, creo que hay un espacio amplio de una buena amistad conservador-liberal, si uno entiende cada cual en ese sentido de reformas graduales, disputamos la velocidad, pero no invalidemos aquello que se ha acumulado, ese acervo de conocimiento institucional
que es fruto de un proceso largo que cualquier liberal reivindicaría. Pero te quiero llevar a la pregunta... Puedo hacer un apunte muy breve antes Sí. de la pregunta, solo para reforzar el punto. Hay otro elemento que a mi juicio favorece que exista un diálogo, una coordinación, colaboración en muchos temas, y es que una de las principales preocupaciones de uno y otros, para dejarlo solo en estos dos grupos, es la preocupación por la libertad. A veces vamos a tener supuesto. diferencias respecto al contenido, a sus bajadas, pero la preocupación por la libertad personal Sí, no es solamente... es un valor supremo. No solamente una inquietud de los liberales, o sea, al mundo conservador, al mundo social cristiano le interesa muchísimo, y yo creo que es otro de los, no el único, pero otro de los puntos de encuentro de cara por de pronto a lo que pasó en octubre Por supuesto. y después, digamos. Por supuesto, por lo tanto, yo en síntesis creo que hay si uno lo toma honestamente, la pregunta, hay un espacio de entendimiento político mucho más amplio que el tradicional que hemos tenido, y creo que los liberales tenemos que hacer una autocrítica. Ya, y vamos a la pregunta Pero antes que se nos acabe el tiempo. Pero la pregunta, ha surgido también una tesis en base a este momento particular que tú has descrito, particular Juan Ignacio Brito ha escrito columnas, Sebastián Soto ha replicado, de que aquí cambió el clivaje y el sentido histórico en el contexto de una derecha liberal que desapareció y que no tiene ningún rol en adelante, que lo que viene ahora es el tiempo de un conservantismo que coquetea con el populismo, ¿ya? Quería preguntarte si tú adscribes esa tesis tanto en los protagonistas que en ella se insertan como en el sentido de lo que viene políticamente. Yo quisiera decir dos cosas sobre esa polémica que efectivamente partió con una columna de Juan Ignacio, me parece que muy pronto luego la elección y luego vino Es Sebastián. que mandaba a expulsar a los liberales del paraíso de la derecha. Entonces, a ver, yo diría dos cosas. Lo primero, y lo voy a resumir, ¿por qué creo que tiene un punto a considerar y por qué no estoy de acuerdo con el modo o con el alcance? ¿Cuál es el punto que hay que considerar? Yo aquí miraría la serie completa de intercambio, no solo la columna inicial, sino desde esa hasta la que publicó post segunda vuelta. Es que yo creo que Juan Ignacio tiene un punto en el sentido de que hay que ser capaces de mirar que todo lo que ha pasado también responde en parte al descrédito de la política tradicional y a cómo eso ha perjudicado a Chile Vamos y algunos de los problemas o debates que recién comentamos. O sea, yo creo que en eso, voy a decirlo así, no creo que los amigos liberales debieran descartarlo de plano. O sea, hay que tratar de tomarlo en su mejor versión, como me parece que se logra a rato en el intercambio con Sebastián Soto. Tú dices a propósito de acoger esta mirada populista. De preguntarse, yo lo diría en este sentido en palabras de Josefina Arauz, de preguntarse por qué está votando como está votando el pueblo olvidado. O sea, ¿qué está detrás de lo que están haciendo aquellas masas indiferentes por la política, comillas, chatas de la política Pero eso tradicional? siempre ha sido así. O sea, con Arturo Alessandri y su querida Chusma y Carlos Ibáñez y la escoba, digamos. Pero ese es el punto Hace que 100 yo años atrás. tomaría. Ahora, ¿por qué tengo diferencia? ¿Por qué no creo que el alcance sea el que le da Juan Ignacio? ¿Por qué yo no me ubico exactamente en el mismo lugar? Por un motivo, llamémosle teórico, y por cuestiones prácticas. El motivo teórico es porque, si ustedes recuerdan su primera columna, parte bajo la lógica de la llamada derecha postliberal. Y yo creo que esa categoría está muy contaminada, muy afectada de una serie de categorías anglosajonas, gringas, diríamos coloquialmente, que no se aplican al debate chileno. O sea, yo creo que hay una primera como diferencia de contexto. Y luego, porque lo que estábamos hablando recién conduce más bien, y yo creo que las señales que ha dado el presidente electo además van en esa línea, de que lo que aquí hay que posibilitar, dado los problemas que tiene Chile, dado la alianza histórica entre liberales y conservadores, dado lo que pasó después de octubre, lo que aquí hay que intentar favorecer, después puede resultar mal, pero lo que hay que intentar favorecer es una colaboración lo más estrecha posible entre los distintos mundos de la actual oposición, y yo, que por razones que da lo mismo me consideraría más cerca de una categoría conservadora, social cristiana, creo que los liberales también forman parte de esto, en parte además por lo que hablábamos antes, por los puntos de acuerdo concretos frente a la izquierda. Y te agrego la más principal de las objeciones teóricas, digamos, que es el determinismo histórico. O sea, esa es una categoría de izquierda. ¿Crees que la historia tiene un sentido? Que aquí se acabó la era liberal y que ahora viene la de los conservadores / populistas. Es como definir, vi la sinopsis de la película y tengo la película completa. O sea, yo creo que conceptualmente eso no hace ningún sentido a menos que seas un marxista. Digamos. De hecho, yo creo que parte de lo que ha pasado con esa polémica es que, como toda discusión epistolar, tiene virtud, la argumentación escrita ayuda, pero también a veces exacerba las diferencias más de la cuenta, porque si tú sientes para no usarnos a ninguno de nosotros, digo como ejemplo, si tú sientes en un salón a Juan Ignacio y a Sebastián Soto, en ese punto, por ejemplo, evidentemente que estarían ambos de acuerdo. Entonces, yo creo que la dinámica de renunciar a trabajar en conjunto liberales, conservadores y otros sería muy nociva, además políticamente inviable. Un error, pues es restar mayoría. Efectivamente. Oye, nos pilló el tiempo. Seguro.
Me están poniendo la cortina. Bueno, estaba entretenido, se pasó Estaba rápido. entretenido, Al menos sí. para mí. Claudio Alvarado, Ignacio Briones, nos quedamos con las ganas de hablar, pero Estuvo seguimos súper en entretenido, la hora gran liberal. invitado. Y muchas gracias, No, gracias Claudio a el usted. Bueno, Claudio Alvarado el Bueno. Gracias a usted. Larga vida, Líes, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas Chao, gracias a chao. ustedes. Chao, chao.